Buenas, en este video vamos a estudiar las fórmulas de derivación básicas. La primera es la derivada de una constante, siempre va a ser 0. Luego la derivada de un x a la n es igual a n, es decir, a la potencia por x a la n menos 1, o sea, le bajo un grado. Y un caso particular es x, recuerden que x está elevado a la 1, entonces sería x a la 1 menos 1, x a la 0, que sería 1. Luego, la raíz enésima de x. Está esta fórmula que nos dice que su derivada es 1 sobre n por la raíz enésima de x a la n menos 1. Pero de igual forma, si uno quiere, puede recordar que esto yo lo puedo escribir en forma de potencia, entonces podría usar esta otra fórmula. Y de nuevo, el caso más particular es la raíz de x, que su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Y luego, cuando tengamos una constante por una función y lo queramos derivar, siempre es la constante por la derivada de la función. Luego, vamos a tener la derivada de una función exponencial. Vean que esto, la base es un número, un valor numérico, y el exponente es la variable. Cuando derivemos un a a la x, me va a quedar a a la x por el logaritmo natural de a, es decir, de la base. Y el caso particular es e a la x, que si yo la derivo me da e a la x, porque esta parte, el logaritmo natural de e, es 1. Y luego para el caso de los logaritmos, cuando yo tengo logaritmo base a de x, su derivada es 1 entre x por logaritmo natural de a. Y el caso particular sería precisamente el logaritmo natural de x, que su derivada es 1 sobre x. Ahora bien, las derivadas para funciones trigonométricas y sus respectivas inversas. Entonces, la derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. La derivada de tangente es secante cuadrado. Luego, la derivada de secante es secante por tangente. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Y la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. Y ahora vamos con las inversas trigonométricas. La derivada de arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos x a la 2. La de arcocoseno es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x a la 2. En realidad, si lo ven, solo cambió el signo. Luego, la derivada de arcosecante es 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz de x a la 2 menos 1. Y la de arco cosecante es menos 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz de x a la 2 menos 1. Y finalmente, la derivada de arco tangente de x es 1 sobre 1 más x a la 2 y la de arco cotangente es menos 1 sobre 1 más x a la 2. Si ustedes lo ven, estas dos también son opuestas, o sea, solo cambia el signo al igual que estas dos. Ahora, un aspecto importante es que este x de aquí es el argumento, ¿verdad?, de las funciones en todos los casos. Ahora vamos a ver las reglas de derivación. La regla de la suma y la resta me dice que si yo quiero derivar una suma o resta de funciones, eso va a ser igual a la derivada de la primera función más o menos la derivada de la segunda función. Veamos un ejemplo. Queremos derivar esta función, la cual está constituida por varias funciones. Entonces lo que vamos a hacer es ir derivando cada una de ellas por separado. Empecemos. La derivada de un x a la 2 por ser una función polinomial, ya vimos que se toma el 2 y se multiplica por la variable a la cual le bajamos un grado, es decir, 2 por x a la 2 menos 1, lo cual me quedaría 2x. Luego la derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de una constante es 0 y la derivada del logaritmo base 6 de x está dada por 1 sobre x por el logaritmo natural de 6, que era la base. Esta sería la derivada de la función dada. Otra regla es la del producto. Cuando yo tengo un producto de funciones y quiero derivar, esta va a ser igual a
la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Realicemos un ejemplo. Quiero derivar 3x a la 5 por 4 a la x. Entonces, vean que es la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda derivada. La derivada de 3x a la 5, recuerden que está constituida por una constante y esta función. Entonces, mantenemos la constante y derivamos la función. La derivada de x de la 5 sería tomar el 5, ponerlo acá, y por x a la 5 menos 1. Esa sería entonces esta derivada por 4 a la x más esta 3x a la 5 por la derivada de un 4 a la x, que recuerden que al ser una función exponencial tendríamos que es ella misma por el logaritmo natural de 4. Entonces acá, simplificando un poco, vean que tendría 15x a la 4 por 4 a la x más 3x a la 5 por 4 a la x por logaritmo natural de 4. Y listo. La siguiente es la regla del cociente. Entonces, si yo quiero derivar una función racional, tenemos que es la derivada del numerador por la del denominador sin derivar, menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador. Todo eso sobre la función del denominador a la 2. Tenemos este ejemplo. Queremos calcular la derivada tangente de x sobre el logaritmo natural de x. Entonces tenemos la derivada tangente por logaritmo natural de x menos tangente de x por logaritmo natural de x. Todo sobre logaritmo natural de x a la 2. Ahora la derivada tangente de x, recuerden que está dada por secante al cuadrado. Y multiplico por el logaritmo natural de x menos la tangente de x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Y todo sobre el logaritmo cuadrado de x. Aquí simplemente cambié la notación. Y por último tenemos la regla de la cadena. Se utiliza para funciones compuestas. Ven que en este caso tengo f evaluada en g de x. Entonces, la función que está adentro en este caso es g y la que está afuera es f. La derivada sería la función que está en el exterior derivada, pero evaluada en la que está en el interior, por la derivada de la función interna. Y si hubiesen 3, igual se hace de esta manera y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. Arcotangente de x a la menos 3, quiero calcular su derivada. Si ustedes observan, x a la menos 3 es la función interna y arcotangente es la función externa. La regla nos dice, derive arcotangente evaluado en x a la menos 3. Y luego por la derivada de la función interna, que es x a la menos 3. De esta manera tendríamos que la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, pero como en este caso está evaluada en x a la menos 3, es lo que ponemos acá. Y luego por la derivada de x a la menos 3. Como es una función polinomial, recuerden que el menos 3 lo ponemos acá adelante y multiplicamos por la variable restándole un grado, que en este caso sería x a la menos 3 menos 1, es decir, a la menos 4. De esta forma tendríamos 1 sobre 1 más x a la menos 6 por menos 3x a la menos 4. Estas son las 4 reglas básicas de derivación.